Hoy en este video les voy a enseñar a preparar un abono orgánico para tu limonero. Si tienes un limonero que no crece, que no florece y no te da frutos, entonces déjame decirte que estás en el video correcto, porque te voy a enseñar a preparar este abono orgánico que contiene muchos nutrientes que nuestras plantas necesitan, así como este limonero. Miren, como pueden observar, este arbolito de limón tiene muchas hojas amarillas, pero a la vez, miren, tiene también muchos frutos. Acá en este arbolito podemos notar que necesita muchos nutrientes como calcio, hierro y nitrógeno, pero en este video vamos a estar aplicando todos los nutrientes que toda planta necesita, como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, zinc y otros macro y microelementos. Entonces, lo primero que vamos a realizar es que quiero mostrarles este arbolito. Miren cómo tiene mucho fruto. Entonces, antes de mostrarles cómo vamos a preparar este abono orgánico casero, que lo vamos a hacer solo con elementos que solemos tener en nuestro hogar o en nuestra cocina. Lo primero que vamos a hacer es que voy a cortar todos estos limones. Miren, vamos a ver cuántos limoncitos tiene lo que es este arbolito. ¿Por qué se los vamos a cosechar? Porque miren, ya están pues cayéndose de maduro. Esa es una, ya tienen su punto de cosecharlo. Y lo otro es que vamos a aplicarle este abono, y lo que va a hacer si dejamos los frutos es que le va a quitar muchos nutrientes de este abono que vamos a preparar. Lo van a consumir el fruto, y como podemos ver ya no es necesario, porque los limones están ya en su punto de cosecha. Entonces miren, vamos a cosechar todos los limones. Por acá todos estos ya están buenos, tal vez al caso alguno que pues le haga falta, pero de lo contrario vamos a estar cosechándolos todos. Miren cómo es este arbolito, apenas podemos ver, tiene algunos 60 centímetros, lo mucho a 70 de altura, unos 70 centímetros de altura. Entonces miren cuántos limoncitos los ha dado este arbolito. Miren los limones que hemos cosechado. Ahora sí, vamos a ir a la preparación de nuestro abono orgánico. Pero antes me gustaría que me dejen saber en la cajita de los comentarios desde qué país ven mis videos. Con eso ustedes me apoyan mucho y me motivan a seguir subiendo más contenidos como este. Bien, primeramente vamos a necesitar 4,5 litros de agua. Como pueden observar, acá tengo esta garrafita. Miren, esta agua tiene que estar libre de cloro. Si es agua de lluvia, mucho que mejor. Entonces miren, lo primero que vamos a hacer es que vamos a destapar nuestra garrafita, y nuestro primer ingrediente que vamos a necesitar, miren, son las borras de café. Miren, esto es, podemos decir, el chingaste, o pues como le llamamos, las borras de café que se utilizan, que es el resto del café cuando ya no se utiliza. Entonces miren, vamos a necesitar para esta dosis, vamos a utilizar 3 cucharaditas de borras de café, de estas soperas. Miren, entonces agregamos, este es el primer ingrediente de 4 que vamos a utilizar. Entonces vamos a que se vaya todo lo que es las borras de café. Acá se ha quedado un poco estancado, vamos a que baje, vamos a esperar que baje. Vamos a bajarlo todo, se estancó. Miren, iba algún pedazo pues así hecho bola. Entonces por acá, miren,
que vean que la dosis que estamos utilizando son 3 cucharaditas. Entonces miren, bien, acá se atascó. Vamos a ver si solucionamos esto. Bien, ahora vamos con nuestro segundo ingrediente y hablamos de la ceniza de leña. Bien, de esta vamos a utilizar 2 cucharadas, miren, 2 cucharadas soperas, miren. Aquí estamos preparando uno de los mejores abonos orgánicos que funciona para nuestro limonero o para cualquier otro tipo de árbol frutal. Y por acá miren, tenemos nuestro tercer ingrediente y hablamos, miren, de la canela en polvo. Agregamos 2 cucharadas, miren, 2 cucharadas. La canela es un elemento pero muy efectivo para nuestros árboles frutales. Y ahora sí, vamos con nuestro cuarto y último ingrediente, miren, y hablamos del yogur natural. Este yogur tiene que ser sin azúcar, pues este yogur, amigos, ya está vencido. Ya he hablado un poco también de este yogur. Entonces, si no se han suscrito a mi canal, pueden ir a mi perfil y pues allí van a encontrar bastantes videos de preparación de abonos orgánicos. Entonces miren, vamos a agregar lo que es todo este vasito, que son aproximadamente, ya les digo, 125 gramos. Entonces vamos a tratar de aplicarlo todo esto acá, miren. Con esto, amigos, estamos preparando un abono 100% ecológico, orgánico y muy efectivo para nuestros árboles frutales. Este abono lo pueden aplicar a cualquier tipo de árbol, como también a plantas ornamentales lo pueden hacer, así como estamos preparando esto, siempre y cuando no sea demasiado el abono que vamos a aplicar a lo que es a la planta. Bien, miren, aquí está ya vacío nuestro vasito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a taparlo. ¿Por qué lo he hecho en esta garrafita? Porque miren, es mucho más fácil cuando vamos a disolver todos los elementos. Por eso es que yo utilizo la garrafa, porque si utilizo lo que es un baldecito, pues cuesta un poco en que los elementos, todos los ingredientes que mezclo, a veces es un poco más difícil. Pero aquí miren, aquí solo removemos bien y miren, todos los ingredientes se quedan en el agua muy fácilmente. Como pueden observar, miren qué maravilla este abono, muy bueno para nuestros árboles frutales. Entonces miren, después de removerlo bien, ahora vamos a aplicarle todo este abono a nuestro arbolito, miren, y lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a aplicar alrededor. Este abono, amigos, para ver los resultados tienen que aplicarlo 2 veces al mes, o sea, una vez a los 15 días, ¿sí? Y luego van a estar viendo los resultados. Entonces, con esto vamos a estar reviviendo, vamos a estar dándole color a las hojas de un color verde y vamos a volver a que nuestro árbol se cargue de flores y frutos. Bien, pues amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Me gustaría que me regalen un me gusta, que compartan este video con sus familiares y amigos por las redes sociales. Saludos y que Dios me los